No estás atrapado, solo has olvidado quién eres. Esa es la verdad que nadie quiere decirte. No naciste para sobrevivir los lunes, pagar cuentas y conformarte con un así es la vida. Naciste para crear, para influir, para romper tus propios límites. Pero en algún punto del camino, lo olvidaste. No porque seas débil, sino porque el mundo te enseñó a mirar hacia afuera cuando la respuesta siempre estuvo dentro. Napoleón Hill decía, cada adversidad, cada fracaso, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Y esa frase no es una inspiración vacía. Es una advertencia. Tus problemas no son castigos, son mensajes. Son la señal de que hay una parte de ti que necesita despertar. Si sientes frustración, no es un síntoma de derrota, es la voz de tu potencial gritando, ya basta. El éxito no empieza con un plan, ni con dinero, ni con contactos. Empieza con una decisión, dejar de aceptar una versión mediocre de ti mismo. El día que decidas dejar de negociar con tus excusas, ese día la vida cambia. Hill lo escribió con precisión quirúrgica. El punto de partida de todo logro es el deseo ardiente. No el deseo débil de quien dice ojalá, sino el deseo de quien dice voy a hacerlo, cueste lo que cueste. Y aquí está la afirmación que lo cambia todo. Tú no necesitas ser más. Solo necesitas recordar quién eres cuando dejas de tener miedo. El miedo no es tu enemigo. Es un maestro. Te muestra exactamente dónde está el límite que debes cruzar. El problema no es sentirlo, sino rendirte ante él. Gil enseñaba que la mayoría se rinde justo antes del milagro. No porque no puedan, sino porque nunca entendieron que la mente obedece tus pensamientos como un sirviente fiel. Si piensas en fracaso, trabajará para confirmarlo. Si piensas en victoria, se alineará con ella. Por eso, antes de cambiar tu entorno, cambia tu diálogo interno. Pregúntate, ¿qué historia me estoy contando cada día? ¿Una de víctima o una de creador? Hill dijo, el hombre es dueño de su destino cuando aprende a dominar sus pensamientos. Y tenía razón. La vida no se transforma con motivación, sino con enfoque. Cada pensamiento consciente es una orden al subconsciente, y ese subconsciente es la maquinaria que moldea tus resultados. Así que la afirmación que debes grabar hoy es simple. Nada ni nadie me detiene, porque ya estoy en camino hacia lo que deseo. Repite eso mentalmente, no como un mantra místico, sino como una declaración de identidad. No necesitas permiso, ni suerte, ni circunstancias perfectas. Solo la convicción de que tu historia aún no ha empezado en serio. Y cuando esa convicción prende fuego en tu interior, nada vuelve a ser igual. Porque el día en que recuerdas quién eres, el mundo recuerda quién debe convertirse ante ti. Lección número 1. La mente como fábrica de riqueza. ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué tan poderoso es un pensamiento? No lo que haces, no lo que dices, sino lo que piensas cuando nadie te ve. Tu mente no es un simple contenedor de ideas, es una fábrica de realidades. Cada pensamiento que permites, consciente o inconscientemente, activa una cadena invisible de causas y efectos. Napoleón Hill lo dijo de forma brillante. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. No hay límite más real que el que tú mismo defiendes con tus pensamientos. Si piensas en carencia, tu mente producirá razones para mantenerte ahí. Si piensas en abundancia, empezará a buscar caminos, oportunidades, personas y coincidencias que antes no veías. No es magia, es enfoque. Tu mente fabrica aquello en lo que insistes con suficiente emoción. Y aquí está el detalle. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Cree todo lo que repites con convicción. Por eso, cada vez que te dices no puedo, tu cerebro no te contradice, simplemente obedece. Napoleón Hill estudió a cientos de los hombres más exitosos de su tiempo y descubrió un patrón.
Ninguno de ellos fue más inteligente o más afortunado que los demás. La diferencia estaba en cómo pensaban. Todos tenían la capacidad de controlar su atención, dirigirla hacia lo que querían y sostenerla ahí, incluso cuando la realidad les mostraba lo contrario. Ese es el verdadero secreto del poder mental. No es pensar positivamente, sino pensar intencionalmente. Tu mente es como un terreno fértil. Lo que siembras crece, lo ignores o no. Si siembras miedo, cosechas límites. Si siembras propósito, cosechas resultados. Y aquí va algo que Hill entendió antes que la neurociencia lo confirmara. Tus pensamientos crean emociones, las emociones crean acciones, y las acciones crean resultados. Pero todo empieza arriba, en esa conversación silenciosa que tienes contigo cada día. El 95% de las personas vive en automático, repitiendo los mismos pensamientos que tuvieron ayer, creyendo que están tomando decisiones nuevas. No lo están. Están ejecutando un programa mental viejo. Un programa que dice no soy suficiente, es muy difícil, ya es tarde. Y mientras ese software siga corriendo, no importa cuánto te esfuerces afuera, tu mente saboteará cualquier intento de cambio. Hill enseñaba que la mente humana funciona como un imán. Atrae lo que se alinea con su frecuencia dominante. Si tu pensamiento habitual es la preocupación, atraerás más razones para preocuparte. Si es la gratitud, atraerás más motivos para agradecer. Esto no es filosofía barata, es física aplicada a la conciencia. Tu mente busca coherencia, necesita que tu mundo exterior coincida con tus pensamientos internos. Por eso, cuando cambias tu pensamiento, todo tu entorno empieza a moverse en esa dirección. Ahora escucha esto, la riqueza, antes de ser dinero, es una actitud mental. Hill lo repetía incansablemente, el éxito viene a aquellos que son conscientes de su éxito. Tú no puedes manifestar abundancia si sigues pensando desde la escasez. La mente no puede producir prosperidad desde el miedo. Primero tienes que crear riqueza en tu pensamiento, y luego el mundo material se encargará del resto. El dinero, las oportunidades, las conexiones, todo eso es una consecuencia, no una causa. Entonces la pregunta es, ¿qué estás fabricando con tu mente? Porque piénsalo bien, ¿cuántas veces al día te dices algo que te limita? ¿Cuántas veces repites mentalmente historias de fracaso o culpa? Cada una de esas frases es un pedido a tu subconsciente, y el subconsciente no discute, ejecuta. Tu mente es un sirviente leal, le das órdenes con tus pensamientos, y él te entrega resultados acordes a lo que pediste, no a lo que deseabas. Hill escribió, no esperes a que las circunstancias sean perfectas. Crea tu propio estado mental de certeza, y las circunstancias se adaptarán. Y eso es precisamente lo que hacen las personas que parecen tener suerte. No esperan a que el entorno cambie, lo moldean desde adentro. La gente exitosa no ve el mundo como es, sino como puede ser, y luego actúa como si ya fuera real. Y adivina qué pasa. El mundo responde. El verdadero dominio comienza cuando aprendes a usar tu mente a propósito. Cuando decides qué pensar, qué imaginar y qué rechazar. El pensamiento es la herramienta más poderosa que posees, pero si no la controlas, te controla a ti. Hill lo llamó el principio del control mental, y decía que quien domina su mente, domina su destino. Porque una mente indisciplinada es como un caballo desbocado, mucha energía, cero dirección. Y una mente enfocada es como un láser, corta cualquier obstáculo con precisión. Así que aquí va la verdad sin adornos. Tu mente ya está creando algo todos los días. La pregunta es ¿qué? ¿Problemas o soluciones? ¿Excusas o caminos? ¿Miedo o propósito? Tu mente no descansa, no se apaga, no deja de fabricar. La única elección real que tienes es si la pones a trabajar a favor o en tu contra. Y cuando decides usarla para construir en lugar de reaccionar,
Cuando eliges pensamientos que te empoderan en lugar de pensamientos que te paralizan, la vida empieza a alinearse. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú cambias la lente con la que lo ves. Y cuando la lente cambia, todo cambia. Napoleón Hill lo resumió así: tú eres el amo de tu destino, el capitán de tu alma, porque tienes el poder de controlar tus pensamientos. Y eso significa que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de pensar consistentemente. Lección número 2. El deseo que mueve el mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las personas que logran lo imposible y las que se quedan soñando? Una palabra: deseo. No cualquier deseo. No ese que aparece cuando todo va bien o cuando algo te inspira por un momento. Hablo del deseo ardiente, el tipo de deseo que quema por dentro, que te hace levantarte cuando ya no tienes fuerzas, que no pide permiso y que no se apaga aunque el mundo te diga que no puedes. Napoleón Hill lo definió sin rodeos: el punto de partida de todo logro es el deseo ardiente. No la suerte, no la inteligencia, no la educación. Deseo. Y lo más impresionante es que ese deseo no depende de las circunstancias, sino de tu decisión de encenderlo. El deseo es una energía creadora. No es solo una emoción, es la chispa que le da dirección a tu mente y combustible a tu acción. Sin deseo, la mente se apaga, el cuerpo se cansa y la fe se disuelve. Pero con deseo, incluso el miedo se convierte en impulso. Hill lo descubrió al estudiar a los más grandes triunfadores. Todos tenían un objetivo tan claro y tan intenso que nada ni nadie podía detenerlos. No esperaban motivación. No buscaban aprobación. Estaban consumidos por una visión que los devoraba por dentro hasta hacerla realidad. Y esa es la esencia. No se trata de querer algo, sino de necesitarlo al nivel del alma. La gente fracasa no porque pida poco, sino porque desea con tibieza. Y la tibieza no mueve nada. El universo responde a la intensidad, no a la intención débil. Cuando realmente deseas algo con todo tu ser, empiezas a pensar, actuar y decidir en función de eso. Tu mente, tu cuerpo y tus emociones se alinean en una sola dirección. Hill decía que el deseo convierte la energía invisible en logros visibles. Y no hablaba en metáforas. Él sabía que cuando el deseo es lo suficientemente fuerte, empieza a cambiar tu comportamiento a niveles que ni siquiera notas. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a sentirte capaz incluso cuando el entorno no cambia. Porque el deseo te da visión, y la visión te da poder. El deseo es la semilla de toda creación humana. Cada invento, cada empresa, cada revolución comenzó con alguien que deseó algo más grande que su miedo. No esperaron a tenerlo todo resuelto, solo decidieron que no podían vivir sin intentarlo. Y esa decisión lo cambió todo. Tú también tienes deseos que has reprimido. Lo sabes. Ese proyecto que dejaste en pausa. Esa idea que te entusiasma por segundos, pero luego apagas con excusas. Esa versión de ti que imaginas a veces y que parece demasiado grande para ser real. No es una fantasía. Es tu mente mostrándote lo que podría ser si dejaras de negociar con tus límites. Hill lo llamó el poder del propósito definido. Cuando tu deseo tiene dirección, tu mente se vuelve un radar que filtra todo lo que no contribuye a ese propósito. La duda, la distracción y la pereza pierden fuerza, porque el deseo actúa como un fuego interno que te empuja incluso cuando estás cansado. Pero hay algo importante. El deseo sin acción es ilusión. No basta con querer. Hay que comprometerse. Hill decía: un deseo débil trae resultados débiles, igual que un fuego pequeño produce poco calor. Y tenía razón. El deseo auténtico se demuestra en el sacrificio que estás dispuesto a hacer. Cuando algo realmente importa, dejas de buscar atajos y empiezas a pagar el precio. Y paradójicamente, ese precio deja de doler,
porque el propósito lo justifica todo. Muchos esperan a sentirse listos para empezar. Pero Gil entendió que el deseo es lo que te hace listo. El deseo es el motor que mueve el mundo precisamente porque no espera. Empuja, arrastra, transforma. Cuando deseas algo con la fuerza suficiente, el miedo se vuelve irrelevante. No desaparece, pero deja de tener autoridad. Porque el fuego del deseo es más grande que el fuego de la duda. Y quiero que escuches esto con atención. Tu deseo no es un capricho. Es una señal. Es la forma en que tu potencial te llama. Si lo ignoras, la vida se apaga poco a poco. Si lo sigues, aunque no sepas cómo, empezarás a descubrir recursos, contactos, ideas y momentos que parecerán coincidencias, pero no lo son. Son el reflejo de tu deseo moviendo las piezas del tablero. Napoleón Hill afirmaba, el deseo respaldado por la fe no acepta la palabra imposible. Esa frase debería tatuarse en tu mente. Porque cuando el deseo es verdadero, no buscas garantías, buscas caminos. Y cuando los caminos no existen, los creas. Mira a tu alrededor. Todo lo que hoy existe, una silla, un teléfono, un avión, empezó como el deseo de alguien. Un deseo tan fuerte que se convirtió en una obsesión positiva. El mundo no cambia por los que desean en silencio, sino por los que desean con tal intensidad que su visión se vuelve inevitable. Así que la pregunta no es si puedes lograrlo. La pregunta es, ¿lo deseas lo suficiente como para no rendirte? Porque si la respuesta es sí, el resto se acomoda. No de inmediato, pero sí inevitablemente. El deseo es la chispa que enciende la mente, el motor que mueve la acción y la raíz de todo éxito duradero. Y si lo proteges, si lo alimentas cada día, si te comprometes con él como si tu vida dependiera de eso, entonces, como diría Gil, el universo entero se moverá para ayudarte. Y lo hará. Porque cuando un ser humano enciende un deseo ardiente, el mundo no tiene más opción que transformarse a su paso. Lección número 3. La fe que transforma lo invisible. La fe no es una palabra bonita. No es una emoción pasajera, ni un concepto espiritual flotando en el aire. La fe es una fuerza mental, una energía tangible que moldea la realidad. Napoleón Hill la llamó el punto de conexión entre la mente humana y la inteligencia infinita, y aunque suene filosófico, lo que quiso decir es simple. La fe es el puente entre lo que imaginas y lo que logras. Tú ya tienes fe, aunque no lo notes. La usas todos los días. Cuando te acuestas confiando en que mañana despertarás, eso es fe. Cuando conduces tu auto y crees que los demás respetarán el semáforo, eso es fe. El problema no es si tienes fe, sino en que la estás depositando. Algunos tienen fe en sus miedos, otros en sus posibilidades. Y ahí se decide todo. Gil enseñaba que la fe es una herramienta mental que puedes cultivar, igual que un músculo. No se trata de creer por creer, sino de entrenar a tu mente a confiar en una idea incluso cuando la evidencia todavía no existe. Eso es lo que hacen los grandes visionarios. Creen antes de ver. Porque si esperas a creer solo cuando todo encaje, ya no es fe, es confirmación. La fe es ese salto en el vacío donde no ves el suelo, pero sabes que aparecerá bajo tus pies. Y eso asusta. Porque la fe exige valentía. Te obliga a confiar en lo invisible, a actuar sin garantías. Pero lo curioso es que todo en la vida funciona así. Cada logro humano nació primero en la mente de alguien que creyó sin pruebas. Gil decía, la fe es el estado mental que puede ser inducido o creado por la afirmación o la repetición de pensamientos. Eso significa que tú puedes crear fe. No necesitas nacer con ella. Solo necesitas repetirle a tu mente una idea, hasta que se vuelva una certeza emocional. Tu cerebro aprende por repetición. Si le repites tus miedos, creerá en ellos. Si le repites tu propósito, creerá en ti.
Y cuando crees en algo con la suficiente intensidad, tu mente empieza a generar los recursos, las emociones y las acciones necesarias para hacerlo real. Esa es la magia práctica de la fe. Convierte pensamientos en hechos. Hill afirmaba que la fe es el único antídoto contra el fracaso. ¿Por qué? Porque cuando todo parece derrumbarse, la fe te mantiene en movimiento. La fe no elimina los obstáculos, los atraviesa. No te libra del dolor, te da significado para soportarlo. Y cuando las cosas se complican, porque siempre lo hacen, la fe es la voz interna que te recuerda, esto también pasará. Pero hay algo que debes entender. La fe no se trata de esperar. La fe se demuestra actuando. Creer de verdad no es decir todo saldrá bien, es levantarte y hacer lo que te toca aunque nada te asegure el resultado. Esa coherencia entre creer y actuar es la que transforma el invisible en visible. Hill lo sabía. Por eso decía que la fe sin acción es como un plano sin construcción. El plano existe, pero la casa no aparece hasta que alguien pone el primer ladrillo. El secreto es que la fe crea movimiento. Y el movimiento genera evidencia. Y cuando ves resultados, aunque sean pequeños, la fe crece. Es un ciclo poderoso. Crees un poco, actúas, ves una señal, crees más, actúas con más fuerza, y de pronto, lo imposible se vuelve cotidiano. Así funciona la mente humana. Hill lo explicaba así. La fe es el elemento químico que, cuando se mezcla con el pensamiento, le da al subconsciente el impulso de convertirlo en su equivalente físico. En otras palabras, tu fe es el ingrediente que activa la fórmula. Sin ella, tus pensamientos son solo ruido. Con ella, se vuelven órdenes para el universo. Pero cuidado, la fe no es arrogancia ni ilusión. No es decir todo será fácil. Es decir, aunque no sea fácil, lo haré igual. La fe no borra el miedo, lo supera. La fe no elimina el riesgo, lo asume. Y cada vez que eliges creer a pesar de las dudas, tu mente se fortalece. Ese es el entrenamiento que Hill proponía. Reprogramar la mente para que la creencia en tus posibilidades sea más fuerte que la creencia en tus limitaciones. Y eso no se logra en un día. Se logra cada vez que eliges no rendirte. Cada vez que actúas desde la convicción y no desde el miedo. Cada vez que, en lugar de decir no puedo, dices voy a intentarlo una vez más. El mundo está lleno de personas con talento, inteligencia y recursos, pero muy pocas tienen fe en sí mismas. Y por eso se detienen. La falta de fe mata más sueños que el fracaso. Porque sin fe no actúas, y sin acción no hay resultados. La fe es una decisión que se toma cada mañana. Creer, incluso cuando nadie más lo hace. Avanzar, aunque el terreno sea incierto. Mantenerte firme, incluso cuando los resultados tardan. Hill lo resumió de manera magistral. La fe es el único poder conocido que puede transformar el pensamiento en su equivalente físico. Eso significa que la fe no solo cambia lo que sientes, cambia lo que eres capaz de crear. Te conecta con una versión de ti que ya existe en potencia, esperando a ser confirmada por tus acciones. Y cuando esa fe se convierte en hábito, el miedo pierde autoridad. Ya no dependes de las circunstancias, porque tu convicción se vuelve tu ancla. Entonces, lo invisible se vuelve visible, lo improbable se vuelve inevitable. Porque cuando un ser humano actúa con fe, no con esperanza, sino con certeza, el universo entero se inclina ante su determinación. Lección número 4. La autosugestión. Reprograma tu realidad. Tu mente es una máquina perfecta, pero no piensa por sí sola. Tú la programas. Y la herramienta más poderosa para hacerlo se llama autosugestión. Napoleón Hill la describió como el medio por el cual una persona puede alimentar su mente subconsciente con pensamientos de un tipo determinado. En otras palabras, tú decides qué semillas plantas,
y tu subconsciente se encarga de hacerlas crecer. El problema es que la mayoría no siembra conscientemente. Deja que el entorno, la televisión, las redes o los miedos del pasado programen su mente por ellos. Y luego se preguntan por qué su vida no cambia. La autosugestión es el arte de hablarte hasta creértelo. Y no se trata de frases bonitas o repeticiones vacías. Se trata de entrenar tu mente a responder con certeza, incluso cuando la realidad te desafía. Hill decía, el subconsciente toma cualquier orden que le entregues, ya sea una afirmación positiva o negativa, y la convierte en realidad. Eso significa que cada pensamiento, cada palabra, cada imagen mental, es una instrucción directa a la parte más poderosa de tu mente. Imagina por un momento que tu mente es una fábrica. Tu pensamiento consciente es el jefe de producción. El subconsciente es el obrero que trabaja sin descanso, día y noche, siguiendo las órdenes que recibe. Si el jefe dice, esto es imposible, el obrero deja de trabajar. Si el jefe dice, encuentra una solución, el obrero no descansa hasta hallarla. Tu subconsciente no juzga, no analiza, solo ejecuta. Y aquí está la parte fascinante. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Si repites una idea con suficiente emoción, la acepta como verdad. Por eso las personas que se repiten a diario que no pueden, terminan teniendo razón. No porque sea cierto, sino porque lo hicieron cierto. Cada vez que pronuncias una frase sobre ti, estás programando tu destino. Hill explicó que el secreto de la autosugestión no está solo en repetir, sino en sentir lo que dices. Las emociones son el lenguaje del subconsciente. No basta con decir soy exitoso, hay que decirlo con la convicción de quien ya lo es. Porque la mente no responde a palabras vacías, responde a la energía emocional detrás de ellas. Cuando sientes profundamente algo, tu cerebro lo interpreta como una experiencia real, y empieza a reorganizarse para sostener esa nueva identidad. Piénsalo, si pasas años repitiéndote no sirvo para esto, siempre fallo, no tengo suerte, ¿qué tipo de vida crees que estás diseñando? Hill fue claro, la mente subconsciente trabaja continuamente, ya sea que se use o no conscientemente. Eso significa que la programación ocurre quieras o no. Y si tú no tomas el control, alguien más lo hará. Entonces, ¿cómo se reprograma una mente que ha aprendido a dudar? La respuesta es simple, pero poderosa, cambiando el diálogo interno. Cada vez que te sorprendas pensando en una limitación, reemplázala por una posibilidad. Si tu mente dice no puedo, tú responde aún no puedo, pero estoy aprendiendo. Si dice esto es difícil, contesta esto me está fortaleciendo. Cada corrección, cada nueva afirmación, es una orden que reescribe tu código mental. La autosugestión no es magia, es neuroplasticidad en acción. Tu cerebro se adapta a lo que repites constantemente. Si cada día le das las mismas órdenes negativas, reforzarás los mismos circuitos. Pero si insistes con nuevas instrucciones, aunque al principio parezcan falsas, esos nuevos caminos neuronales empezarán a consolidarse. Y un día, sin darte cuenta, reaccionarás diferente, pensarás diferente, vivirás diferente. Hill decía, tu mente se convierte en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Esa es la esencia. Si piensas en problemas, creas más problemas. Si piensas en propósito, creas dirección. Tu realidad no se construye desde afuera, sino desde la conversación silenciosa que mantienes contigo cada día. Pero hay algo más profundo. La autosugestión no solo cambia tu mente, cambia tu identidad. Porque cuando repites algo con fe y emoción, dejas de ser quien duda y te conviertes en quien actúa. Tu subconsciente empieza a trabajar para sostener esa nueva versión de ti. Y como la mente busca coherencia, empezará a atraer, crear y decidir en función de esa imagen. Esto es lo que Hill llamaba la mente constructiva.
Una mente que se programa deliberadamente para producir resultados positivos. Y lo más extraordinario es que no necesitas condiciones perfectas para hacerlo. Solo constancia. Cada día, unos minutos. Una idea clara. Una emoción profunda. Gil escribió, si deseas riquezas, concéntrate en la riqueza, si deseas éxito, imagina el éxito, y nunca permitas que pensamientos opuestos entren en tu mente. Esa es la disciplina. No alimentar el caos interno con contradicciones. Saber qué quieres, sentirlo como real, y repetirlo hasta que se vuelva inevitable. Porque así funciona el subconsciente, no distingue entre algún día y ahora. Solo responde a la intensidad de tu creencia. Y cuando tu mente se alinea con una idea, el universo empieza a sincronizarse contigo. Entonces, quiero que recuerdes esto. Tu palabra es ley dentro de tu mente. Cada pensamiento que pronuncias es una semilla que germina. Cuida lo que dices de ti, porque te estás escuchando. Gil solía decir que el hombre se convierte en lo que piensa. Y tenía razón. La autosugestión es el arte de pensar con propósito. De dirigir tu mente, en lugar de ser dirigido por ella. De escribir tu propio guión mental antes de que alguien más lo haga por ti. Y cuando dominas ese arte, cuando tu diálogo interno se convierte en tu aliado, no hay entorno, crítica o miedo capaz de detenerte. Porque ya no actúas desde lo que ves. Actúas desde lo que crees. Y cuando crees lo suficiente, tu realidad no tiene otra opción que obedecerte. Lección número 5. El poder del entorno. Tu entorno te moldea más de lo que crees. Y no hablo solo de las personas que te rodean, sino también de los lugares, las conversaciones, los hábitos y hasta los pensamientos que decides escuchar cada día. Napoleón Hill lo dijo sin rodeos. Toda mente humana se convierte en el promedio de las mentes con las que más se asocia. Y esa frase, si la entiendes a fondo, puede cambiar tu vida entera. No importa cuán fuerte sea tu deseo, tu fe o tu propósito, si te rodeas del ambiente equivocado, ese fuego interno se apaga lentamente. No porque pierdas el poder, sino porque lo diluyes entre energías que no lo alimentan. Tu entorno actúa como un imán emocional, o te eleva o te arrastra. Y lo más peligroso es que muchas veces ni lo notas, porque el entorno se vuelve costumbre, y lo que se vuelve costumbre se siente normal. Hill descubrió que las personas exitosas tenían algo en común, escogían conscientemente con quien compartían su mente. No buscaban compañía, buscaban crecimiento. No se rodeaban de quien los hacía sentir cómodos, sino de quien los hacía pensar más alto. Eso es el mastermind, el principio que Hill describió como la coordinación del conocimiento y el esfuerzo de dos o más personas que trabajan en armonía hacia un propósito definido. Tu mente no es una isla. Es un sistema abierto que absorbe energía, ideas y creencias del ambiente. Si pasas tiempo con personas negativas, tu subconsciente empieza a reflejar ese mismo patrón. Si te rodeas de gente con visión, tu mente se expande para alcanzarlos. Tu entorno es el espejo donde se refleja tu futuro. Y si no eliges bien lo que ese espejo muestra, acabarás imitando la mediocridad ajena creyendo que es lo normal. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que estabas avanzando, pero luego una conversación, una crítica o un comentario apagó tu entusiasmo? Eso no fue casualidad. Cada palabra que escuchas es una semilla que entra en tu mente. Si proviene de alguien sin propósito, crecerá como duda. Si proviene de alguien con visión, crecerá como inspiración. Gil lo entendía perfectamente. Ningún ser humano tiene suficiente poder para elevarse sin ayuda. El entorno correcto no te empuja, te impulsa. Pero cuidado, porque el entorno no solo son personas, también son ambientes mentales. Tus redes sociales son entorno. Tu lugar de trabajo es entorno.
Incluso la música que escuchas, las películas que ves, y las ideas que consumes todos los días. Todo eso entra a tu mente, y tu mente no tiene filtros morales. Absorbe y almacena. Y luego, sin darte cuenta, repites patrones que no te pertenecen. Por eso Hill insistía en crear un círculo de influencia positiva. Personas que te desafíen, que te exijan ser mejor, que no te dejen conformarte. Y no se trata de buscar gente exitosa, sino de buscar gente que cree en el crecimiento. El éxito es contagioso cuando hay propósito. Y la mediocridad también lo es cuando hay conformismo. Cada conversación tiene una energía. Algunas te drenan, otras te encienden. Algunas te hacen dudar, otras te hacen soñar. Y con el tiempo, la suma de esas conversaciones determina la dirección de tu vida. No es un cliché, es una ley mental. Tu frecuencia interior siempre se ajusta a la del entorno que mantienes. Por eso, si quieres elevarte, no basta con cambiar tus pensamientos, debes cambiar tu ambiente mental. Hill decía que una sola mente enfocada puede hacer mucho, pero varias mentes en armonía pueden mover montañas. Ese es el poder del mastermind. Cuando compartes tu energía con personas alineadas en propósito, se crea una fuerza colectiva que multiplica la creatividad, la motivación y la claridad. No es coincidencia que los grandes logros de la historia hayan surgido de grupos unidos por una idea poderosa. La energía de un propósito compartido es más fuerte que cualquier obstáculo individual. Por eso, si tu entorno actual no te impulsa, no te culpes. Cámbialo. No necesitas cortar lazos con todos, pero sí establecer límites mentales. Selecciona qué voces entran en tu mente. No todo consejo es sabiduría. No toda opinión es verdad. Y no todo buen amigo entiende tu destino. La lealtad no significa estancarte donde ya no creces. Hill enseñaba que el crecimiento requiere un ambiente de estímulo mental constante. Eso significa buscar conversaciones que te incomoden, libros que te expandan, mentores que te reten. Y si no tienes esas personas cerca, empieza tú. Conviértete en el entorno que quisieras tener. Porque cuando cambias tu energía, atraes a quienes vibran en esa misma frecuencia. El entorno empieza contigo. Mira a tu alrededor, tu casa, tu rutina, tus círculos, tus temas de conversación. ¿Te están llevando hacia tu propósito o te están manteniendo igual? Esa respuesta define más tu futuro que cualquier talento o esfuerzo. No se trata de suerte, se trata de atmósfera. La semilla más fértil no crece en tierra contaminada. Y tu mente es esa semilla. El poder del entorno es tan grande que puede convertir una mente brillante en un conformista, o una mente común en un visionario. Todo depende de con quién te conectas, qué escuchas y qué energía permites habitar en ti. Hill lo resumió de forma magistral. Ningún ser humano puede alcanzar un gran éxito sin apoyarse en la mente de otros. Por eso, si de verdad quieres crecer, deja de proteger tu comodidad y empieza a proteger tu energía. Rodearte bien no es una estrategia social, es una estrategia espiritual. Porque cada mente que tocas te cambia un poco. Y cada entorno que eliges, te construye o te destruye. Así que elige bien. Porque si te rodeas de quienes creen que todo es posible, muy pronto tú también empezarás a demostrarlo. Lección número 6. La perseverancia. El precio del éxito. Todos quieren éxito. Pocos están dispuestos a pagar su precio. Y ese precio se llama perseverancia. Napoleón Hill lo dijo con crudeza, la mayoría de las personas está a 3 pasos del éxito cuando se rinden. Esa frase es un golpe de realidad. Porque el fracaso casi nunca es definitivo, suele ser solo una renuncia prematura. La vida no te pide perfección, te pide resistencia. La perseverancia no es glamour, ni inspiración constante. Es el momento en el que nadie te aplaude,
en el que todo parece inútil, y aún así sigues. Cuando el cansancio mental quiere convencerte de parar, y tú eliges avanzar aunque sea un centímetro más. Eso es perseverar, continuar cuando ya no tienes razones lógicas para hacerlo. Hill estudió a cientos de personas exitosas y descubrió que la única característica común entre todas no era el talento ni la suerte, era la determinación de no rendirse. Algunos tenían más recursos, otros más contactos, otros casi nada. Pero todos tenían algo en común, una decisión interna inquebrantable. No importaban los obstáculos, el rechazo o las caídas. Ellos no preguntaban ¿cuánto falta? Solo decían ¿cuál es el siguiente paso? Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. La mayoría fracasa no porque no pueda lograrlo, sino porque se rinde demasiado pronto. Se cansan, dudan, se comparan, pierden ritmo, y justo ahí, cuando la mente dice basta, el universo estaba a punto de abrirles la puerta. Hill escribió, el fracaso temporal solo significa que algo en tu método debe ajustarse, no que debas detenerte. Y esa es la clave. La perseverancia no es repetir lo mismo esperando otro resultado, es ajustar, aprender, insistir y evolucionar. Cada intento fallido no es un final, es una corrección de rumbo. El éxito no llega por insistir ciegamente, sino por aprender con inteligencia y continuar con determinación. Pero perseverar no es fácil, porque la mente humana odia la incertidumbre. Quiere resultados rápidos, validación inmediata, reconocimiento constante. Y cuando eso no llega, empieza la voz interna que susurra, tal vez no es para ti. Esa es la trampa. La mente quiere protegerte del esfuerzo, pero también te roba la grandeza si la escuchas. Hill decía que el hábito de la perseverancia nace de una causa clara y un propósito ardiente. Cuando sabes por qué haces algo, el cómo se vuelve secundario. La gente que se rinde no tiene un propósito débil, tiene un motivo débil. No saben por qué luchan, y por eso cualquier dificultad los quiebra. Pero cuando tu propósito es más grande que tu cansancio, nada puede detenerte. Y hay algo fascinante en la perseverancia, no se construye en los días fáciles, sino en los difíciles. Es cuando las cosas salen mal que realmente te entrenas. Cuando sientes que nadie te entiende, cuando no hay apoyo, cuando el progreso es invisible, ahí estás forjando la versión de ti que podrá sostener el éxito después. Porque si el éxito llega antes de que estés preparado para mantenerlo, se derrumba. Y solo la perseverancia te da esa fortaleza interna. Hill lo sabía. Por eso insistía, la persistencia es al carácter lo que el carbón es al acero. La presión, el esfuerzo, las caídas y los fracasos no están ahí para castigarte. Están ahí para templarte. Para hacerte más resistente, más enfocado, más sabio. Cada desafío que superas es una capa más de acero mental. Y cuando tu carácter se endurece en el fuego de la perseverancia, nada ni nadie puede romperte. La perseverancia no se mide por el tiempo que luchas, sino por lo que haces cuando ya no crees que vale la pena. Porque los grandes logros no ocurren mientras todo brilla, ocurren cuando nadie los ve venir. El camino del éxito es invisible la mayor parte del tiempo. Parece que nada pasa, pero todo se está moviendo debajo de la superficie. Cada acción, cada intento, cada día que no te rindes, está acumulando energía hasta que un día todo estalla de golpe. Y los demás lo llaman suerte. Pero tú sabes que no fue suerte. Fue perseverancia. Hill afirmaba que la mente cede ante la repetición constante. Si repites una idea con fe, si sostienes tu esfuerzo el tiempo suficiente, la vida termina cediendo. El problema es que la mayoría se detiene justo antes de ese punto. Se rinden cuando la presión se vuelve más fuerte, sin saber que esa presión es la señal de que el cambio está cerca. El dolor no aparece para frenarte, sino para probar si realmente lo quieres. Perseverar es elegir creer cuando no hay evidencia.
Es seguir caminando aunque el mapa aún esté incompleto. Es resistir el ruido, la duda y la impaciencia. Porque, como decía Gil, quien conquista la duda conquista el destino. Y hay algo hermoso en esto. Cada vez que eliges perseverar, le demuestras a tu mente quién manda. Le enseñas que tus decisiones valen más que tus emociones momentáneas. Y cuando haces eso una y otra vez, construyes una identidad inquebrantable. El éxito no pertenece a los más talentosos, sino a los más obstinados. A los que deciden que rendirse no es una opción, aunque todo indique lo contrario. A los que se caen 100 veces y se levantan 101. A los que entienden que el resultado no es inmediato, pero sí inevitable. Gil lo resumió mejor que nadie. El fracaso no existe para quien se rehúsa a aceptar la derrota. Y esa es la esencia de la perseverancia, no negar la dificultad, sino negar el final. Así que no importa dónde estés ahora, ni cuánto falte, ni cuántas veces caíste. Lo único que importa es si estás dispuesto a seguir. Porque si lo estás, entonces el éxito no es una posibilidad. Es solo cuestión de tiempo. Lección número 7. La decisión, el momento de cambiar. Todo cambio empieza en un segundo. No en un año nuevo, ni en un lunes, ni cuando todo se acomode. Empieza en el instante exacto en que dices, basta. Ese momento en que te hartas de esperar, de dudar, de justificar, y decides que ya no vas a seguir viviendo en modo automático. Esa es la chispa. El punto de no retorno. La línea que separa a los que sueñan de los que actúan. Napoleón Hill lo dijo con una precisión brutal. La indecisión es el enemigo del progreso. Y no estaba hablando de pequeños dilemas, sino de la parálisis que destruye los sueños más grandes. La mayoría no fracasa por falta de talento, sino por falta de decisión. Pasan la vida entera pensando, planeando, esperando señales, y mientras tanto, el tiempo se les escapa. La decisión, en cambio, es acción inmediata. Es ese ahora que no pide permiso. Hill descubrió que las personas exitosas comparten una característica inconfundible. Deciden rápido y cambian lento. Mientras que los indecisos hacen lo opuesto. Deciden lento y cambian rápido. Y así viven atrapados en un bucle eterno de dudas, excusas y arrepentimientos. Decidir rápido no significa ser impulsivo, significa confiar en tu intuición entrenada. Significa entender que ninguna decisión perfecta aparecerá esperándote. La perfección se construye después de haber decidido. La decisión tiene un poder que pocos comprenden. Cambia tu energía. El instante en que decides, algo dentro de ti se reorganiza. Tu mente deja de debatir y empieza a buscar caminos. Tu cuerpo se alinea, tus emociones se enfocan, y el universo responde. Hill decía que el mundo se abre a quien sabe lo que quiere. Y tenía razón. El problema no es que la vida sea difícil, es que demasiada gente no sabe qué quiere con claridad. Y cuando no lo sabes, todo te confunde. Decidir es renunciar. A una excusa, a un miedo, a una versión antigua de ti. Cada decisión verdadera implica una pérdida, pero esa pérdida es el precio de la evolución. Hill lo entendía así. No puedes avanzar si sigues negociando con tu pasado. Y, sin embargo, la mayoría intenta hacerlo. Quieren un futuro nuevo sin soltar lo viejo. Quieren libertad, pero se aferran a las cadenas de la costumbre. La decisión corta ese lazo. Y cuando lo cortas, al principio duele, pero luego respiras. Hay algo poderoso en decidir desde la convicción. Cuando lo haces, no necesitas garantías. Ya no preguntas si funcionará, solo te preguntas cómo hacerlo funcionar. Hill lo escribió claro, una mente decidida es una fuerza invencible. Esa frase no es retórica, es una ley mental. La mente enfocada en una dirección deja de dispersar energía y empieza a generar resultados.
Y cuando esa energía se sostiene, los demás lo sienten. La decisión tiene un magnetismo silencioso. Atrae personas, oportunidades y circunstancias alineadas con tu propósito. Pero decidir también implica valentía. Porque cada decisión real te enfrenta a la posibilidad del error. Y ahí muchos se detienen. Prefieren no elegir, creyendo que así evitan el fracaso, sin entender que no decidir ya es fracasar. Hill enseñaba que los triunfadores no buscan evitar errores, buscan aprender rápido de ellos. Cada error corregido es un paso más firme hacia la meta. Y cada indecisión postergada es un paso atrás hacia la mediocridad. El cambio no llega porque lo pienses. Llega cuando lo eliges, aunque aún no sepas cómo. El cómo siempre aparece después del sí. Hill lo repetía, la decisión firme convierte los deseos en acción. Y acción significa movimiento, transformación, vida. Nadie se transforma pensando en el cambio, se transforma decidiendo cambiar. Así de simple. Mira a tu alrededor. Todo lo que admiras nació de una decisión. Una empresa, una idea, un invento, una revolución. Nada empezó con certeza, todo empezó con coraje. Porque decidir no es saber, es saltar. Y cada salto redefine quién eres. La indecisión, en cambio, es la muerte lenta de tus posibilidades. Te roba años disfrazada de prudencia. Te hace creer que estás pensando, cuando en realidad estás posponiendo. Y el tiempo no se detiene a esperarte. Hill decía, cada hora de duda te roba una hora de avance. Esa frase pesa, pero es verdad. El que duda vive a medio camino. Y nadie conquista nada desde la mitad. Tarde o temprano llega el momento en que tienes que mirar tu vida y decir, esto es lo que quiero, y esto es lo que no voy a aceptar más. Ese instante marca el inicio de todo lo nuevo. No importa cuán pequeño sea el paso, si lo das con decisión, el universo te sigue el ritmo. Y si no lo das, la vida te repetirá la misma lección hasta que aprendas a elegir. Decidir no es un evento, es un hábito. Cada día eliges avanzar o quedarte igual, actuar o posponer, crecer o conformarte. Y esas pequeñas decisiones se acumulan, hasta formar el destino que llamas mi vida. Hill afirmaba que el éxito llega solo a los que tienen la determinación de actuar con decisión. Y ese es el punto final de todo este viaje. No basta con saber, creer o desear. Hay que decidir. Porque el mundo no se transforma con intenciones, se transforma con decisiones. Y no hay momento perfecto para hacerlo. El momento perfecto es ahora. Así que este es tu instante. No esperes otra señal. No necesitas más tiempo. Solo necesitas decirte a ti mismo, con absoluta convicción, hoy decido cambiar. Y cuando esa frase se vuelve verdad en tu mente, todo lo que parecía imposible comienza a moverse a tu favor. Porque, como dijo Napoleón Hill, las decisiones valientes construyen destinos valientes. Y el tuyo, si decides, empieza hoy. Y si este mensaje encendió algo dentro de ti, si alguna frase te hizo mirar tu vida desde otro ángulo, entonces no lo dejes aquí. Este canal no es un lugar más. Es un punto de encuentro para las mentes que están cansadas de vivir dormidas. Para los que quieren tomar el control. Para los que están listos para decidir y construir su propio destino. Así que suscríbete. No para sumar un número, sino para unirte a una comunidad que piensa diferente. Cada semana comparto ideas, principios y estrategias basadas en la mente, la acción y el propósito, para que transformes no solo lo que haces, sino quién eres mientras lo haces. Y ahora quiero leerte. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de las 7 lecciones de Napoleón Hill vas a aplicar primero en tu vida? ¿Con cuál conectaste más?
Porque este canal no se trata solo de hablar. Se trata de construir juntos una mentalidad que rompa límites. Así que deja tu comentario, activa la campanita y prepárate, porque esto apenas comienza. Tu cambio no empieza mañana. Empieza cuando tú decides. Y si llegaste hasta aquí, ya decidiste. Nos vemos en el próximo vídeo.